Hola compañeros y profesoras de métodos moleculares. Hoy les explicaremos cómo realizar la práctica 1, que consiste en simular los pasos de información genética entre generaciones, para entender mejor conceptos de la teoría neutral y el reloj molecular. Para esta práctica vamos a necesitar 3 juegos de mazos de baraja española, unos dados por cada integrante del equipo o un solo juego de dados, y también vamos a necesitar un juego de números del 1 al 13. Seguido de esto vamos a colocar en una fila nuestros números ordenados del 1 al 13. Abajo de esta vamos a colocar igual del 1 al 13 nuestro primer mazo. Cuando lleguemos al número 12 vamos a colocar el primer número de la siguiente figura de ese mismo mazo. Luego, para formar nuestra tercera fila, vamos a colocar y vamos a ocupar nuestro segundo mazo, fijándonos que este sea idéntico a la segunda fila. O sea, que en total vamos a tener una primera fila de números y 2 filas de barajas. Cada fila corresponde a un fragmento de DNA y cada carta corresponde a un nucleótido diferente. Ahora, tirando los dados, seleccionamos azarosamente qué carta de la primera serie es la que debemos cambiar. Posteriormente volvemos a tirar los dados para saber qué carta de la segunda serie es la que debemos cambiar. Como podemos ver en este caso, cambió la sexta carta de la primera serie y la séptima carta de la segunda. Realizando el primer tiro para la primera cadena, obtuvimos 6 en los dados, por lo cual, vamos a cambiar la carta que está en la posición 6 y vamos a anotar un cambio. Posteriormente, en el primer tiro de la segunda cadena, obtuvimos 7 con los dados, lo cual también repercute en un cambio entre la cadena 1 y la cadena 2. Para el segundo tiro de la primera cadena, obtuvimos 7. Como el 7 ya había cambiado en el tiro anterior, vamos a anotar en cambios entre la cadena 1 y la cadena 2 un número 0. Después tiramos los dados, que es el segundo tiro de la segunda cadena, y obtuvimos 11, el cual sí repercute en un cambio entre la cadena 1 y la cadena 2. Este procedimiento lo repetimos hasta lograr 10 tiros. Al final de los 10 tiros se obtienen 9 cambios en total entre la cadena 1 y 2. Después se forma una tercera cadena utilizando las cartas del tercer mazo, tomando de molde la segunda cadena, con todas las cartas correspondientes. Hay que tomar en cuenta que la tercera cadena ya presenta los cambios que ocurrieron al jugar solamente teniendo la primera y la segunda cadena. A partir de este punto, volvemos a repetir el proceso de lanzar los dados una vez para cada cadena. En este ejemplo, al lanzar los dados nos salió 6. Nuevamente lanzamos los dados y nos sale 9. Este cambio va a ser para la segunda cadena. Y una tercera vez en el que obtuvimos 5 y se hacen los cambios correspondientes. Por último, para anotar nuestros datos en la hoja, obtuvimos un 6 para la primera cadena. Esto se anota en nuestra hoja. Entre la cadena 1 y la cadena 2 no hubo ningún cambio. Por lo tanto, anotamos 0. Entre la cadena 1 y la cadena 3 tampoco hubo un cambio, entonces anotamos 0. Pasamos para la segunda cadena. Recordemos que salió 9. Entonces, entre la cadena 1 y la cadena 2
No hubo tampoco un cambio. Anotamos nuevamente 0 en la columna de cambio de la 1 y la 2. Entre la cadena 2 y la cadena 3 sí hubo un cambio. Entonces, este lo anotamos en la columna de cambios entre la 2 y la 3. Pasamos a la tercera cadena, recordando que nos salió un 5. Entre la cadena 3 y la cadena 1 no hubo cambio. Se anota un 0. Entre la cadena 3 y la cadena 2 sí hubo un cambio. Y esto se anota en la bitácora. Continuaremos este procedimiento hasta acumular 20 tiros en nuestra tabla y es aquí donde tendremos el juego.